y desciende tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Seguimos con Ven Creador Espíritu. Estamos aquí de nuevo en Ven Creador Espíritu con este tema maravilloso de la misión, y escuchábamos al Papa. Escuchar al Papa, eso es una bendición. Uno se vuelve, mejor dicho, como azúcar de lo dulce, de lo tierno que es el Papa, hablándonos de San Pedro y de San Pablo, las dos columnas de la iglesia. Pero hoy también tenemos un invitado especial, como siempre, como todos los martes aquí en Ven Creador Espíritu. Hoy está con nosotros Miguel Antonio Sierra, sí, que pertenece a la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Cómo estás, Miguel Antonio? Muy bien, Padre. Bendecido por el Señor. Bendecido, gracias lleno a del Dios. poder del Espíritu Sí. Santo. Y deseo que la paz de Cristo esté en este lugar y especialmente en cada uno de los que estamos participando en este programa. Todos los que nos están viendo en este momento Y se los llenen que nos de la están gracia viendo, de Dios. lógicamente. Bendito sea el Señor. Miguel Antonio, me contabas hace un rato que hace 40 y tantos años estás sirviendo como misionero laico. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo fue tu llamado a esto de ser misionero laico, porque normalmente uno escucha que hay un religioso que es misionero, uno escucha que hay un sacerdote que es misionero, pero laicos misioneros para algunos puede ser extraño, y ahorita lo decíamos, todos estamos llamados a ser misioneros. ¿Cómo fue tu llamado particular, Miguel Antonio? Mi llamado fue en Zipaquirá. Yo soy natural de Zipaquirá. Asistí un miércoles santo y especialmente el jueves santo de 1973 a una reunión con el padre Fernando Umaña. Gran promotor de la renovación Ave allá María. En Zipaquirá. Y amante de la Santísima Virgen y muy litúrgico. Del Foyer de Charité. Sí, señor. Qué bendición. Para mí fue una gracia muy especial. Participé por primera vez más íntimamente, más sentida en esa Semana Santa de ese año. Inclusive me dieron una gran oportunidad de participar unas palabras durante la procesión, y fue algo muy vivido, muy sentido, que conmovió a muchas personas que, como dicen, nadie es profeta en su pueblo y mucho menos en su casa. Y entonces ahí empezaste pues como con ese llamado particular. El Señor, a través del padre Fernando Umaña, me habló de lo mucho que me ha amado. Y yo le preguntaba al Señor que si me amaba así como era. Porque ¿para qué ocultar si no podemos ocultar ante Dios lo que somos? Y Él me respondió una noche que me amaba, que me ha amado y que me amará siempre. Nos habló el Señor a través del padre Fernando Umaña de su amor. Y sentí verdaderamente que Dios me amaba. Porque yo me sentía, inclusive en ese tiempo, pensaba que la vida no tenía valor, que no valía la pena vivir, que lo que yo hacía era como el común de la gente y que no tenía sentido. Pero una vez escuché esas palabras de la palabra del Señor, que me amaba, y me lo repetía muy seguido. Después me lo repitió por otro sacerdote, el padre Aníbal García. Eso transforma el corazón, Miguel Antonio, cuando uno sabe que Dios lo ama, cuando uno siente que Dios lo ama, eso lo cambia todo. Tú lo has dicho, tal vez tenías como ese deseo, ¿qué sentido tiene mi vida? Mi vida no tiene sentido, ¿para qué esto? Pero cuando uno se siente amado por Dios, eso lo cambia todo. Hay un filósofo existencialista cristiano, qué raro encontrar un existencialista cristiano, Søren Kierkegaard. Y Søren Kierkegaard decía, lo importante no es saber que Dios existe, lo importante es saber que Dios nos ama. Y cuando sabemos que Dios nos ama, eso lo transforma todo. Y más, padre, cuando uno siente el amor de Dios. Mira, tú lo has dicho, no solo saberlo, porque a veces lo sabemos intelectualmente, cuando uno lo experimenta. Cuando lo vive. Cuando lo vive, porque hay mucha gente que tiene ese concepto intelectual, Dios te ama, pues eso es un concepto intelectual.
Pero es que Dios no es un concepto, no es una teoría. Ya lo dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Dice, es que el cristianismo no es una teoría, no es un concepto, no es un cambio moral, no es una ideología. Es el encuentro con una persona, con la persona adorable de Jesucristo. Cuando uno experimenta ese encuentro con esa persona que te dice, te amo, estoy contigo, eso lo cambia todo, porque el amor de Dios sobrepasa nuestra pequeñez y nuestra limitación. ¿Qué pasó entonces cuando Miguel Antonio supo que Dios le amaba? ¿Qué empezó a hacer que no hacía antes? Hice cosas que no me imaginaba, porque la invitación del Señor ya fue muy personal. Yo sentí que el sacerdote no le hablaba a una multitud, sino me hablaba a mí personalmente, que era el Señor a través de él que me estaba diciendo, ánimo, yo te amo, ve por todo el mundo a predicar el evangelio. Padre, y le confieso. ¿Tú sentiste ese llamado? Sentí llamado. Y le confieso que yo pensé, dije, pero si ni siquiera yo he cogido la Biblia. Si ni siquiera yo tenía una Biblia que una religiosa en una ocasión llegó, un tomo parecido a este. No es este, pero igualito a este, de Ediciones Paulinas. Y yo lo guardé. Llegó el momento en que sentí ese deseo de leer la palabra, de conocer más a fondo el mensaje de mi Padre Dios, y comencé a buscar mi Biblia. Tú has dicho algo importante, Miguel Antonio, y yo quiero que esto quede como en el sabor de las personas que nos están viendo. Dos cosas fundamentales. La primera es que Dios nos habla de manera personal. La gente piensa que Dios, o que estamos hablando a gran multitud. Hoy, a través de este programa, Dios te está hablando a ti de manera personal. Esto no es para un montón de gente. Dios te conoce a ti con tu nombre, y a través de este programa de televisión te está hablando a ti de manera personal. Por tu nombre te llama. Dios nos llama por nuestros nombres. Dios no murió en la cruz por una gran multitud. Dios murió por cada uno de nosotros de manera particular y específica. Eso es muy lindo que has dicho. El llamado es personal, particular. Dios nos llama, nos toca, nos llama por nuestros nombres y nos invita a estar con Él. No es una invitación a una multitud. Y lo segundo, cuando uno encuentra al Señor, empieza a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Usted sabe realmente que ha tenido un encuentro con el Señor porque usted empieza a tener hambre de conocimiento de Dios, y esa hambre y esa sed la sacia la oración y la palabra de Dios. Y es más, Padre, doy fe, doy testimonio de que Dios sí responde la oración. Amén. Cuando yo era niño, le pedí al Señor una cosa, y pasaron 33 años y a mí ya inclusive se me había olvidado. Pero a Dios no se le olvida. Y en el momento preciso me dijo, hijo, ahí tienes lo que tú me pediste. Y fue algo muy personal. Wow, gloria a Dios. Y es bonito porque muchas de las personas que nos están viendo en este momento pueden también pensar como que la oración se pierde. Tú has dicho una frase muy bonita: Dios no se olvida de tu oración. Dios no se olvida. Eso que tú le has pedido, la única oración que se pierde es la que no se hace. Exacto. Pero el Dios no se olvida de tu oración. Miguel Antonio, entonces, cuéntanos cómo es, después de ese llamado, ese encuentro, esa sed, esa hambre que empezaste de la palabra de Dios, ese ver cómo Jesús respondía, cómo Dios respondía a tu oración, ¿cómo es ser un laico misionero? Porque hay muchas personas, como te digo, te repito, que pensarán que es que eso de ser misionero es solo para los curas y para las monjitas. ¿Cómo es ser un laico misionero? Ríase, Padre, y estén atentos los que nos están viendo este programa. Me llamó el Señor y me mandó lejos de mi pueblo, a una tierra desconocida para mí, a Caldas, Neira Caldas, cerca de Manizales. Me fui a predicar la palabra de Dios y a anunciar la renovación carismática católica que estaba en su apogeo, estaba recién. Hablarles yo a la gente sin conocer la palabra de Dios, solamente le repetía que Dios nos amaba porque yo era testigo de ese amor. Y les decía algunas frases del Evangelio, pero como no sabía abrir siquiera la Biblia para decirles en tal parte, lo dice, les decía, lo dice en su palabra.
lean la palabra de Dios, leámosla y la encontraremos algún día. Miguel Antonio, he encontrado tanta riqueza en este testimonio que tú nos das, porque tú también nos apuntas aquí algo que es fundamental entender. Hay gente que le da miedo y dice, pero es que yo no sé, pero es que yo no me he instruido, pero es que yo estoy muy joven, pero es que yo estoy muy viejito, pero es que yo estoy enferma, pero es que yo no tengo tiempo, pero es que mis hijos, y le ponemos peros al Señor. Y el Señor nos llama y nos capacita. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Tú estás esperando capacitarte, estás esperando formarte para poder hablar de la palabra del Señor. Me pasó con una señora en Santa Marta que tenía a su cuñada muy enferma con una depresión. Me dijo, padre, mi cuñada estuvo tan enferma con una depresión y no hubo ni un sacerdote que le hablara porque todos estaban ocupados. Y yo le dije, mi hija, ¿y cuánto llevas tú en la iglesia? No, 50 años desde que nací. Yo hago parte de la misión de la Legión de María. Yo soy de los cursillistas de cristiandad. Yo hago parte de la renovación. Yo, mejor dicho, hacía parte de todo. ¿Y usted por qué no le habló a su cuñada? Padre, pues porque yo no estoy preparada. Yo le dije, si en 50 años usted no se ha preparado, ya no me prepara, perdió la ya no me prepara, 50 años, y usted tiene que estar preparada para llevar el mensaje, para llevar la palabra del Señor, porque es que los sacerdotes no damos abasto, no somos los únicos que tenemos la misión es de todos. Por eso es muy bonito hoy las figuras de San Pedro y San Pablo. Inclusive podríamos traer a colación la figura litúrgica sacerdotal y la figura laical misionera. Están las dos figuras, qué hermoso esto, porque tú estás llamado. Padre, no estoy capacitado. Dios capacita a los llamados. Empieza a leer la palabra, empieza a buscar y Dios empezará a capacitarte. Y muy lindo el testimonio, tú empezaste a decir de lo que conocías. ¿Qué conocías? Dios me ama. Y con ese mero mensaje estabas evangelizando. Y al pecho llevo una cruz, pero en mi corazón las palabras de mi amado Jesús. Amén, gloria a Dios. Miguel Antonio, ¿qué mensaje les das tú para ir cerrando el programa a las personas que en este momento nos están viendo y dicen, hombre, yo no estoy llamado a la misión, yo aquí oro, intercedo, para los laicos que de pronto piensan que se necesita mucho para ser misionero? ¿Qué se necesita para ser misionero? ¿Qué mensaje les das tú hoy en esta hora de la noche? Lo que necesita una persona que quiere nadar, echarse al agua. Hay que echarnos en el mar inagotable de la palabra de Dios, del mensaje divino que nuestro Padre Dios nos ha enviado y que especialmente, como lo dice Hebreos, nos lo ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y que es un mensaje universal. No es un mensaje para tal o cual persona, sino para todos los hijos de Dios, todos los que hemos sido llamados. Amén. Mira, mi querido hermano, Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando de manera personal y Dios te invita a ser apóstol, a ser misionero. Claro que nos tenemos que capacitar y formar. Qué bueno que nosotros hagamos parte de cursos de formación, de escuelas de formación bíblica. El laico se tiene que preparar. Ojalá vayas a tu parroquia, te acerques a la renovación carismática, al movimiento, a la comunidad en la que perteneces y empieces a formarte. Pero tú también empieza a leer la palabra de Dios y no esperes a tener, qué sé yo, cierta formación para decir que Cristo está vivo. Tenemos que dar razones de nuestra fe y tenemos que formarnos, pero desde que usted experimenta a Dios ya usted tiene que hablarlo. Toda persona que se ha encontrado con Jesucristo tiene que misionarlo. Yo encontré unos misioneros hermosos que tal vez no tienen títulos teológicos, ni tienen sumas, no tienen conceptos o teorías, no tienen grandes cartones, pero tienen una experiencia de un Cristo vivo y los he visto transformar corazones y ser instrumentos de la bendición y de la gloria de Dios, así como Miguel Antonio hoy, que ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en él y así ha sido instrumento para muchos. Dios te está llamando a ti, por eso hoy te levanta, pero te levanta también con una misión particular, que todos llevemos el mensaje de Dios. Si nosotros los cristianos católicos realmente fuéramos apóstoles y misioneros, la vida sería diferente, el mundo sería diferente, Colombia sería diferente. Tenemos que levantarnos hoy para proclamar que Jesucristo está vivo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que tenemos que luchar por ser santos, por caminar según la voluntad de Dios. Yo te invito, Miguel Antonio, vamos a orar en este momento por todos los que nos ven. Vamos a hacer una oración con poder, pidiendo al Señor que bendiga a estos hermanos que están viendo en este momento el programa.
para que sientan el llamado de Dios. Dios te está llamando por tu nombre, así como llamó a Miguel Antonio por su nombre, así mismo te llama a ti allí en donde estás. No tienes que salir a ninguna parte si Dios no te llama a eso. Hay unos que tienen el llamado de ir a una misión específica fuera, pero si ese no es tu llamado, allí donde estás, dentro de tu familia, tu hogar, con tus amigos, tus seres queridos, allí en medio de las situaciones que vive en tu trabajo, en tu vecindario, tú tienes que ser misionero, proclamar la gloria de Dios. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que toques con tu Espíritu Santo a estos hijos que en este momento nos ven, para que tu gloria se desate en ellos, Señor. Paséate, Señor, así como lo hiciste con los apóstoles, Señor, que tu Espíritu Santo los llene, para que manifiesten tu gloria y tu poder. Ven, Espíritu Santo, derrama, Señor, tu gloria, Señor. Derrama, Señor, tu gloria para que haya más misioneros, Señor. Envía obreros a tu vid, Señor. Envía obreros a tu obra, Señor. Envía obreros, Señor, a tu viñedo, Señor. Envía obreros. Necesitamos laicos comprometidos, laicos consagrados, laicos que quieran manifestar la gloria de Dios. Bendice, Señor, que no nos quedemos solo mirando al cielo y diciendo qué bonito eres, que no nos quedemos solo en la contemplación, que es importante, sino que eso nos lleve a la acción, nos lleve a transmitir el mensaje de Dios. Mi querido hermano, te mando una bendición especial hoy, y en el nombre de Cristo Jesús te envío a que proclames a ese Cristo vivo en todas partes donde te rodea, en todas partes donde estás. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mis hermanos, ya sabes, te espero para que me escribas en la fanpage Padre Rodolfo Londoño, ahí en Facebook, Padre Rodolfo Londoño, me puedes escribir, o en la cuenta de Twitter, @Rodolfo Londono. Me puedes escribir, mi querido hermano, y allí vamos a conectarnos espiritualmente. Mándame tu mensaje, mándame tu testimonio sobre lo que ha hecho Dios. También si tú has evangelizado, si tienes alguna duda sobre la evangelización, escríbeme. Padre Rodolfo Londoño, la fanpage en el Facebook, o en el Twitter @Rodolfo Londono, para que estemos en contacto. Te invito este viernes a las 8 de la mañana, es primer viernes de mes, por eso estaremos en la Renovación Carismática Católica de Cali, carrera 26 con Roosevelt, celebrando el Día del Sagrado Corazón, la Eucaristía a las 8, la oración al Santísimo y luego la oración por los enfermos. Ahí te espero este viernes, la Renovación Carismática, y como siempre tenemos allí la Eucaristía todos los jueves y sábados a las 5 de la tarde en la Renovación Carismática en Cali. Dios les bendiga, mi hermano. Eres enviado, eres un apóstol enviado para manifestar la gloria de Dios. Nos vemos dentro de 8 días, como siempre, en Ven, Creador Espíritu. Terminamos con música, Alex. Estoy cansado de vivir en medio de la guerra. Estoy cansado de la lógica perversa. No quiero más exterminio ni desaparición. No renuncio a un país mejor. Nuestras historias dolorosas quieren que callemos, pero hoy necesitamos gritar y cantar, porque Dios es nuestra fuerza, Él es nuestro valor, Él es capaz de mover los corazones a la unión. Que el miedo no tiene la última palabra y el amor expulsa al temor. Que hay algo más, que hay algo más, que hay algo más. El Espíritu de Dios. Que el miedo no tiene la última palabra y el amor expulsa al temor. Que hay algo más, que hay algo más, que hay algo más. El Espíritu de Dios. Y desciende tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Ven,
Creador Espíritu.